Muy buenas tardes, hermanos, casi noches. Gracias por estar con nosotros en nuestro culto vespertino. Gracias al trabajo de nuestro hermano Eliud y todo su equipo de colaboradores, Ari, Adaía, sus papás que trabajan en este ministerio de Uno Más por Ti, que nos están apoyando en estos cultos vespertinos de nuestra familia, nuestra iglesia y Par San Pablo. Sean bienvenidos. Y el día de hoy me toca hacer y predicar acerca de la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Estaremos basándonos la predicación de esta noche. Y es interesante, hermanos, ver cómo Juan pinta toda esta situación haciéndonos un énfasis respecto al amor, pero intrínsecamente, opuestamente, porque como existe uno, puede existir el no, la situación con respecto al temor. Entonces, en esta dualidad que Juan nos predica en su carta, estaremos meditando en esta noche para la honra y gloria de Dios. Entonces, voy a pedir que busquemos en nuestras Biblias, Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Y dice así la palabra de Dios: En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Por el que no ama a su hermano, el cual ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento, que el que ama a Dios ame también a sus hermanos. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 18 al 21. Vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, Señor, por toda la grandeza que tú has mostrado, Señor, para con nosotros y la misericordia que nos brindas de principio a fin, Señor. Te ofrecemos esta tarde, Señor, esta casi noche, Padre, para tu honra y para tu gloria, Padre. Meditaremos en tu palabra, Señor, deseando conocerte y borrar de nosotros cualquier temor, Señor, que limite nuestra capacidad de alabarte completa y plenamente a ti. Te ofrecemos este tiempo, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Qué frase, ¿no, hermanos? Es increíble esta frase, pero tiene que ser realidad, tiene que ser verdadera. Pero primero tendremos que entender, para comprender la complejidad y la amplitud de la palabra y del concepto amor que Juan aquí encierra, teníamos que entender primero el concepto a lo que se refiere este temor. Y para esto tendríamos que encontrar lo que está viviendo nuestras almas en esta situación. Ese temor desesperante, esa falta de tranquilidad que una persona puede vivir y sentir porque hay algo dentro de ellos que les está revelando la condición real de lo que está pasando. El temor tiene, como dice aquí, tiene pena, dice Juan. En la Biblia se menciona diferentes clases de temor, dos en particular, pero aún así, esta situación de temor que se presenta va radicalmente relacionada con dos situaciones en la eternidad. ¿Cómo terminará el temor o cómo inicia el terror y el temor? Porque sabemos a dónde nos vamos con respecto al cielo o como respecto al infierno. Estas dos clases de amor a las que se puede referir la Biblia en este aspecto, existe el temor del amor. Es el temor que se halla de manera del cómo ser de un niño, ese temor al Padre, al Señor, que genera la sabiduría. Es el temor que sentía Job, es el temor que vivimos muchos nosotros, porque el Espíritu Santo que posa en nosotros muestra el temor hacia con Dios. Muchas veces hemos escuchado esta frase de que ¿por qué tenemos los cristianos que tener temor a Dios si Dios es un Dios de amor?
¿Por qué el cristiano debe tener temor de Dios si Jesús ha muerto por nosotros? Y hacemos estas preguntas con respecto al temor, y el temor referente a Dios. El punto aquí es que como un niño le tiene temor a su padre, y no hace y obedece por temor, si usted quiere, a las indicaciones del padre, esto implica también sabiduría, porque la verdad es que nuestros hijos, más a las cortas edades, quieren experimentar lo que pasa alrededor. Entonces, si uno, por más que le diga, no, no te acerques al fuego, mira, te vas a quemar, te vas a quemar, te vas a quemar, nos alejamos un poquito y pues ya metió la mano y ya se quemó. Entonces, mi papá era sabio y sí me decía esto por algo. Y la verdad es que tenemos experiencias nosotros a lo largo de nuestra vida de esta situación, de mamá y papá que nos dan indicaciones, no, 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 y ahí vamos. Mi mamá siempre cuando me ve en esas situaciones con mis hijos me dice, es que tú eras igual como la película esa de Disney Pixar, donde está Nemo y su papá le dice, Marlene, le dice, oye, no, no toques el bote, no toques el bote, te estoy diciendo que te vengas. Y el Nemo así con su manilla, con su aletita se acerca y nomás para retar al papá, y pues resulta que pues terminan robándolo esas mismas personas que iban ahí en el cebote, y pues entonces el papá tenía razón. Entonces existe esta clase de temor, ese temor que también nos da sabiduría de parte de Dios. Es sabio del hombre temerle a Dios, porque temerle a Dios implica que conocemos la capacidad y los estándares del mismo Dios. Conocemos el carácter de Dios y por eso genera ese temor y genera también esa obediencia a las indicaciones que Él da, porque son palabras sabias. La otra parte, existe también el temor al terror. ¿Qué es esto? Bueno, este es el terror que se les caracteriza y se les atañe más a los demonios y a las personas que se rebelan contra Dios. En el Génesis, cuando Adán y Eva ya comieron del fruto del árbol prohibido, y escuchan la voz de Dios, sienten terror, tienen temor, tienen terror al escuchar la palabra de Dios, y le tienen terror a ellos porque tienen ese percepción correcta y amplia de lo que es Dios, y temen, están petrificados por la ira de Dios, la capacidad que tiene Dios. Y no es solamente ahí en Génesis, también el carcelero de Filipos sintió terror cuando tembló y corrió a liberar y a correr a los misioneros, a Pablo y a Silas, y diciéndole, oye, ayúdame, dice literalmente, señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Después de ver lo que Dios puede hacer, le dice, pues, ¿qué es lo mejor? Pues no, pues irme con Él, porque ya, si Dios puede hacer estas cosas, ¿qué no puede hacer contra mí? Entonces, muchos hemos experimentado situaciones muy semejantes en esto de nuestra alma, de estas clases de terror, y no nos dé pena, hermano, la verdad es que lo hemos sentido, y siempre va en una cadena muy, muy particular en nuestra alma de ese terror. En el primer punto, cómo vamos explicando esa condición del alma desesperada que siente ese terror para sentirlo de esa manera. Pues bueno, va paulatinamente. El primer paso es que el hombre natural se desentiende de él, de Dios, y trata de no presentarse o decirse en su corazón, no existe, y evita toda cosa las cosas que tengan que ver. Muchas veces no es la primera vez ni será la primera vez que escuche de personas que están iniciando en el Evangelio, o inclusive personas que llevan años en el Evangelio y no encuentran una razón válida para leer la Biblia y estudiar la palabra de Dios. Y dicen muchas veces, usan frases de, es que me confunde, es que no le entiendo complejidad, es que, y esa fue increíble cuando me dijeron es que me da miedo lo que venga ahí que me diga que estoy mal. Entonces uno piensa, dijo, bueno, entonces esta alma está queriendo negar la existencia de un juez universal que ha dictado una ley en la cual tú tienes que cumplirla. Y pensando en esa situación es mucho, y lamentablemente tengo que aceptar que yo lo viví,
cuando uno tiene una tarjeta de crédito, entonces lleva la tarjeta de crédito y va a al Oxxo, al súper, a la gasolina, a la tienda departamental, a restaurantes y ching, 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 pasa la tarjeta y pasa la tarjeta y ching, pasa otra vez la tarjeta y otra vez y otra vez. Y ya ni queremos ver el estado de cuenta al final del momento porque tenemos temor de ver lo que va a pasar ahí. Luego a veces en un tono, y lo digo en ese tono supersticioso de hecho, es, ay Dios, por favor, que no sea tanto. Y sí, seguramente Dios va a borrar ahí los números, no sé, algo tan trivial, ¿no crees? Hacemos de Dios algo tan trivial. Pero así somos a veces, cerramos los ojos, somos como esos niños que no me ves, entonces todas las cosas que están a nuestro alrededor ya no existen porque ya me tapé los ojos. Pero la realidad está ahí presente. Y aunque más que queramos hacer esto, llega un momento en que nos damos cuenta que esto es un sueño. Y la verdad es que preferiblemente que ese sueño sea roto ahora que tienes la capacidad de arrepentirte, que tus ojos sean revelados y te muestren la realidad ya estando ya en la eternidad, cuando ya no existe el arrepentimiento. Entonces, qué bueno que se despiertan tus ojos aquí. Entonces, está en esa situación. Luego, segunda parte, el Espíritu de Dios abre los corazones del hombre natural y hace que tiemble en lo más profundo de su ser por ver lo desvergonzada que es su vida y lo pecaminoso que es su andar. Entonces el Espíritu Santo le muestra todos los números de pecados, por decirlo así, porque no los puedes contar, pero todos los pecados más vergonzosos te vienen a la mente y te están atormentando y te están atormentando y te están atormentando y se convierte en una carga difícil de llevar en tu espalda porque pues ahora conoces que el castigo de Dios para el pecado es la muerte. Entonces ves todas esas cargas en ti y dices, ¿qué voy a hacer? Ya entiendo la situación que estoy pagando. En el caso de la tarjeta de crédito, ya vi, son 20,000 pesos. ¿Y cuánto ganas? 5,000. Ah, Chihuahua, ¿de dónde vas a sacar 15,000 pesos para pagar? Y si no lo pagas, después viene el banco y el 47% de interés y esos 20,000 se hacen 30 y ya después estás ahogado en deudas porque no supiste controlarte. En el plano espiritual es muy semejante, valga la distancia de ejemplicidad, pero el concepto es el mismo. Ves la deuda tan grande que traes cargando atrás y que sabes que se tiene que pagar porque te van a cobrar todo eso. Entonces ese es el segundo punto. El tercer punto, después de esto, el Espíritu Santo ahora hace que el pecado aparezca como una tremenda ofensa a Dios y tómala. Entonces ahí empieza a hacerse clic. Sabes todo lo que has pecado, pero después volteas a ver y ay, ese es a Dios. Ay, esa Banamex, y Banamex tiene la tasa de interés más grande, no sé qué voy a hacer. Vuelvo a decir, válgame la ejemplificación que estoy usando, diametralmente incomparable con Dios, pero en este ámbito, así llamémoslo más humano, es eso. Pero y en ese entonces pues ya no sabes ni qué vas a hacer, ni por más que pongas tu cara, ay, perdóneme señor banquero, la deuda no me haga pagarla, no tengo con qué pagarla. Pues eso no les importa a ellos, te lo van a cobrar. ¿Por qué? Porque tú adquiriste esa deuda y la tienes que pagar. En el caso con Dios, tú sabías, en tu corazón Dios pone su escritura, Él revela en la creación todo lo que Él es, sabe lo que es Dios, aunque no lo quieras encontrar y comprender a su totalidad en la Biblia, sabes que existe un decálogo y que no debes de romper, y si lo rompes tienes que pagar. Y entonces dije, chin, entonces voy a mentir y que nunca hice eso. Ay, pero es Dios y Dios todo lo sabe. Bueno, me voy a justificar con los motivos que me obligaron a hacer eso. Pero Dios conoce hasta mis motivos, entonces ¿qué voy a hacer? Entonces llega el cuarto punto. Frecuentemente en este cuarto punto han sido redarguidas por el pecado, por el espíritu, y son llevadas a experimentar una espantosa obra que se mueve en el corazón. Tienen la convicción del pecado, que éste está lastimando, destruyendo, lacerando el corazón,
incitándolo a huir, huir de la ira que vendrá. Entonces empiezas a buscar una opción de cómo salir, y entonces quieres escudarte en mandas, en autosacrificios, en querer situaciones favorables para ti. Yo les he platicado, hermanos, no es la primera vez que les he dicho, cuando empecé más o menos a entender el cristianismo, dice, ¿cómo puedo garantizar el cielo? Sé que el cielo es real, ¿cómo puedo garantizarme que voy a estar en el cielo? O sea, pues los pastores leen mucho, entonces ellos deben de ser salvos. Entonces, si soy pastor, es igual a la certeza de que voy a estar en el cielo. Y yo, sorpresa, no es así. Entonces, empiezas a encontrar una forma de escapar del infierno. ¿Por qué? Porque el infierno ya lo sientes atrás de ti. ¿Y qué vas a hacer? Ya no sabes qué vas a hacer. Sabes que tienes que escapar de eso, pero te ves que no puedes hacer. Entonces, nos llega el quinto punto. En este quinto punto, la tormenta es tan horrible y dramática en el alma de la persona, porque la convicción del Espíritu Santo de la obra que está haciendo en nosotros nos hace ver la incapacidad total, que no tenemos la opción para pagar, que los intereses nos van a ahogar en esa deuda, y entonces te sientes completamente mal y más mal, y se los digo por experiencia. Te sientes más mal porque le has fallado a tu esposa, a tu familia. Entonces, pues no sabes qué hacer. Fíjense, muchas veces aquí lamentablemente la desesperación es tan grande de no saber hacia dónde escapar, y que sepas que no puedes escapar, que muchas personas optan por el suicidio. Si al menos supieran que ahí no va a terminar esto, que la deuda va a seguir, que de hecho simplemente aseguras que no va a haber forma de salvación y que tienes que ya presentarte ante el juez supremo y no te queda más que pagar. Entonces esto nos lleva al sexto punto. En el sexto punto, entonces, conoces a Cristo. Conoces a Cristo y sabes que Cristo va a ser tu Salvador, pero todavía en el terror de esta persona creemos que nunca podremos ser hallados por Dios, que nosotros tal vez pecamos de tal manera que no merecemos el favor de Dios, y vemos nuestras obras día a día y vemos que nos falta mucho, y entonces creemos que no somos salvos. Entonces la angustia está ahí. Sí, ya conocí que la forma de salvar es Cristo, pero no sé si hoy, perdón hermanos, si hoy he logrado ser un seguidor de Cristo. Entonces la angustia te abarga, porque ahora no sabes si tú realmente ya perteneces al Señor. Entonces aquí tienes que considerar dos cosas, hermanos. Uno, que Jesús es el único camino que produce una paz que excede el conocimiento y la capacidad del hombre. Y hemos hablado muchas veces, Cristo consigue la paz para ti y para mí, pero no una paz en el mundo, sino una paz con ese Dios de ira, ese Dios santo, que está dispuesto a ejecutar su ira contra el pecador, contra todos los pecados que han hecho. Entonces, descubrimos que aún en mi terrible situación, mi Salvador y Señor Jesucristo tiene el poder. Quiere mostrar esa misericordia para con nosotros, y con eso asegurar que estaremos en eternidad. La segunda cosa que tienes que considerar, hermano, es que aunque no lo quieras, tendremos que ser despertados en algún momento de nuestra vida. Si no lo haces ahora y no despiertas esta realidad y no te entregas a Cristo plena y completamente, no te preocupes, lo vas a hacer, pero va a ser un momento en que el llanto será espantoso y no podrás escapar de la ira de Dios. Después de que estés en el infierno, ahí no existe el arrepentimiento, y por lo tanto no va a haber perdón, no va a haber forma de escapar a esa situación, y entonces lo único que te queda esperar es que se derrame toda esa ira en ti. No hay escapatoria. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser la forma en que yo pueda cimentarme en la fe? ¿Qué puede cambiar en el creyente, en el cristiano, darle la seguridad de que estará en el cielo?
Dice Juan, en amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. El amor de que se nos habla aquí en Juan no es un amor que nosotros tenemos para con Dios, sino al contrario, es el amor que Dios tiene para con nosotros. Todo lo que hay en nosotros o que puede brotar de nuestros corazones es imperfecto, son trapos de inmundicia delante de Dios. Y aún así Dios nos ama. ¿Y sabe por qué te ama? Y esa es la tranquilidad que debes de sentir tú y yo. Porque no te ama por lo que tú haces o por lo que tú eres. Él te ama a pesar de lo que tú eres porque te ve el Padre a través del Hijo y te ve guiar a través de la dirección y la obra del Espíritu Santo. Entonces ya no existe ese terror. Dios ama perfectamente a su Hijo y admira la infinita belleza de su persona en la persona de Cristo. Dios se contempla a Él mismo en la personificación de Cristo. Y todos los temores que un día estaban en nuestra alma tienen que quedar echados fuera con esta verdad. En tiempo, dice Salmos 88:15, esta era nuestra condición. Desde la mocedad he nevado tus terrores, he estado medroso, sobre mí han pasado tus iras, tus espantos me han cortado. Sin embargo, ahora se halla usted y yo disfrutando de la perfecta armonía y amor de Dios, y ese perfecto amor tiene que dejar y echar fuera cualquier problema que estás cargando. Ahora, no tienes por qué vivir ni siquiera un instante más en los terrores que hieren este corazón de no conseguirte o no sentirte lo suficiente como que para que Jesús te salve. Jesús ha cargado sobre él la ira y tormento que le pertenecía a tu alma. Por lo tanto, no debes de vivir con ese terror del pasado porque Cristo ya lo pagó. Ahora Cristo ha venido a constituirse en un refugio para todos los oprimidos, para los caídos, para las personas que tenemos problemas y que somos limitados con nuestra capacidad de santidad porque no la tenemos. Y entonces Jesús se convierte en esa ciudad de refugio. ¿Sabes a qué se refiere esa ciudad de refugio? En el pueblo judío, cuando una persona accidentalmente mataba a alguien, se nombraba un vengador de sangre, un familiar podía ir y si te encontraba te mataba para cumplir. Pero como fue una muerte accidental, un asesinato accidental, te daban opción de ir a una ciudad de refugio. Si tú vivías en la ciudad de refugio y estuvieras dentro de la denominación de la ciudad, este vengador de sangre no tenía la capacidad de matarte. Si te mataba dentro de esa área, él tenía que morir. Pero si salías de esa ciudad y te encontraba, te pueden matar y no había ningún compromiso, ninguna situación contra esta persona. Ahí es donde se asemeja a lo que es Jesucristo para nosotros. Jesucristo es nuestro Salvador y refugio para enfrentar estas situaciones tan malas que pueden llegar. Cuando a uno acude a los pies de Cristo, ahí vas a encontrar descanso para tu alma de todo lo que estás viviendo el día de hoy. La ira de Dios es tan sorprendente, pero como así es de sorprendente, también sorprendente, así de la misma tamaño es el amor de Dios. Ambos sentimientos brotan del mismo seno, pero en el mismo instante en que miras a Cristo, también hallarás esta situación de seguridad y de perfecto amor que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, ¿para qué sirve este amor? Muy simple, hermano. Este amor sirve para el día del juicio. Decíamos, el terror se dividía en dos situaciones o en dos lugares determinantes: el infierno y el cielo. Si estás en el cielo, pues vas a gozar de la misericordia de Dios. El punto es, si vas a ir al infierno, pues en el infierno está la ira de Dios, no está su amor. Entonces, este amor al que está asintiendo y mostrando Juan en esta epístola se refiere precisamente a eso, la paz también, al día del juicio, que el día del juicio tú vas a ser rescatado de tu condición y asegurado para estar en el banquete del Señor. Los pecadores que corrían al pecado y a todas esas cosas banales,
ahora tienen la oportunidad, hermanos, en este tiempo de misericordia, de acudir a la cena del Señor, de ser copartícipe del sacrificio de Jesucristo en la cruz y que puedas gozar de su justicia. Entonces, pero ¿cómo me sirve este amor para el día del juicio? Bueno, te puede servir para que tengas confianza y puedas vivir dentro de ese amor, en que primero Cristo será el juez. Si Cristo es el juez, si la parte que me quiere ayudar es la que va a dictar mi veredicto contra todas las faltas que hice, pues tengo que estar en total paz en mi corazón, porque cuando suceda ese momento y que vea a Cristo como juez, ver a la persona que derramó su sangre por mí y por ti, entonces el Padre nos estará viendo a través del sacrificio de Cristo, y entonces no habrá nada que nos impute. Entonces estaremos limpios y entonces estaremos delante de ese juez que es nuestro refugio, y ese juez que es nuestro pastor, y ese juez que es nuestro todo, y por lo tanto pues cualquier temor puede desaparecer de nuestra vida, porque está de juez y verdugo el que más te ama en todo lo que ha existido tu vida. La segunda parte es porque el Padre mismo nos ama. ¿Cómo, hermano? ¿A qué se refiere como que el Padre mismo nos ama? Cristo y el Padre son uno, igual con el Espíritu. El Padre no haya pecado en nosotros por como es Cristo. Así seremos considerados a través de la obra de Cristo, así seremos considerados por el Padre. Sentiremos la completa tranquilidad de revisar, de ver, de apreciar la sonrisa del Padre, fijándose en ti y en mí en ese día del juicio, diciendo: venid benditos de mi Padre. Y qué tranquilidad, porque la incertidumbre de saber dónde voy a pasar la eternidad llegará al fin, tendrá una culminación. Entonces, hermano, no te preocupes en el día de hoy con respecto a lo que pasará el día de mañana, que eso es lo que debe de preocuparnos, o ocuparnos, mejor dicho. Porque si tú descansas en Cristo, no debes de preocuparte, porque Cristo será tu juez, ese que tanto te ama. Estará para ejecutar un juicio en el cual Él se dirá: bueno, tienes todas estas obras, pero todas estas obras pecaminosas que merecen la muerte, yo las recibí por ti en la cruz, para que tú recibas mi justicia. Entonces no tengo absolutamente nada en que yo te pueda condenar a ti. Y dos, el Padre, la primera persona de la Trinidad, te mirará y me mirará con esa cantidad de amor y misericordia como ha mirado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué puedo hacer con todo ese amor? Entonces, tienes que hacer lo que dice Juan. En la última parte de su epístola, él dice: el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Martín Lutero, y lo hemos predicado muchas veces, Martín Lutero encontró que la salvación era por gracia y no por obras. Entonces llegaba la pregunta: entonces, si no es por obras, entonces, ¿qué hago con mi vida? Y todas las obras que Dios te pide como evidencia y gratitud por tu salvación tiene que ver con el amor al prójimo. En estos días una persona estuvo enviándonos mensajes ahí en la página de San Pablo, se llama Luis Omar González, y este hermano Luis Manuel González me hizo varias observaciones que la verdad es que me parte el corazón. Y me parte el corazón porque él habla con una tristeza y un coraje, un dolor contra los mexicanos, y de racistas no nos bajó, y de cristianos hipócritas, aunque no uso esa palabra, tampoco nos bajó. Nos habló de que éramos cristianos catrines o algo así de ese punto. Y la verdad es que me tengo que tragar toda el coraje y todas las palabras de él, porque es real, hermano, porque es una realidad, porque ahora que han pasado y siguen pasando tantos inmigrantes, tenemos experiencias previas de situaciones negativas con ellos que generalizamos precisamente a él. Y él me decía: ¿y ustedes por qué se quejan como mexicanos de cómo te trata Estados Unidos si tú nos tratas igual a nosotros los centroamericanos?
Y tú de qué sirve que hables palabras bonitas en todos estos, si tú tratas mal a un hermano en Cristo y le cierras la puerta en tu cara, dice, muy bonitas palabras, pero tu testimonio te condenará al infierno. Y podemos entrar en debate con respecto al actuar y al decir de esta persona, pero tenemos que entender y ver más allá de la profundidad de las palabras, ver el corazón de esta persona. ¿Cuántas cosas tan malas ha vivido esta persona que tenga esta percepción de los cristianos mexicanos de aquí? ¿Qué percepción tiene el hombre de las experiencias que vivimos tú y yo a diario con ellos, esas relaciones que tenemos con estas personas en los paraderos, cuando nos abordan, perdón, en algún lugar de las aulas, trabajo, trayectos, y preferimos darle la espalda o agarramos nuestras cosas o los vemos con ojos feos? Mi esposa me hacía una observación, dice, ojalá que algún día tuviéramos ese espacio para atender estas clases de personas, que tuvieran donde dormir con la seguridad que no les van a hacer nada malo, que no los van a golpear, que no los van a matar, que no los van a violar, tener ese espacio, inclusive para que se puedan bañar, o una lavadora para que puedan lavar su ropa. Y me puso a pensar, normalmente este hermano me dijo que normalmente en todo su trayecto desde Guatemala hasta aquí a San Luis lo que ha recibido son agresiones y golpes y discriminación por cómo él se ve. Y yo, escuchando esto de mi esposa, me preguntaba, pues ¿cómo lo vamos a ver distinto si no tiene una opción a dónde ir, si no hay dinero, si tal vez ya lo saltaron, ya le robaron todo? Y él sigue con su trayecto. Y fíjense, todos dirán, ay hermano, pues dígale que se regrese a Guatemala. Pues sí, pero dice, él dijo algo muy cierto. Dijo, no estoy aquí en este viaje por amor o porque quiero estar aquí. Estoy aquí porque allá donde estoy no hay otra opción, porque el volcán donde yo vivía, en la comunidad donde yo vivía, se reactivó y arrasó con todo, entonces no tenemos nada y tengo que buscar otra opción. Y todos me han enseñado y dicho que allá en Estados Unidos hay más opciones que aquí, y no por gusto voy allá y no por gusto estoy aguantando todas estas cosas, sino por un mejor futuro. Y el punto aquí es eso. Dice Juan, el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. ¿Cuántas veces amamos o no amamos a nuestros hermanos? Dice Santiago Benavides en su canción Dime dónde, eh, él hace una semblanza, un paralelismo con esta situación con respecto a Caín y Abel. Dice que Dios, cuando pasó lo de Abel, que lo mata a Caín, Dios se le aparece a Caín y le pregunta, oye, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta de Caín dice, pues que yo soy su abogado, su protector, su nana, yo tengo que cuidarlo a él. Y Dios ya sabía la realidad. Pero esa complejidad también es una indiferencia muy grande que tenemos para con las personas que están sufriendo. Entonces aquí nos deja en esa disyuntiva para encerrar y cerrar esa seguridad que tenemos en Cristo. Tenemos que dar frutos de esa seguridad también. Y dirás, bueno, ¿cómo sé, hermano, que soy salvo y que soy parte de ese nuevo nacimiento en el Espíritu? Pues da frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son esos frutos del Espíritu? Pues Juan te dice aquí, el que ama a Dios, ame también a sus hermanos. Ama a tu esposo, ama a tu esposa, ama a tus hijos, ama a tus padres, ama a tus hermanos que compartes el templo. Ama a las personas que te piden un apoyo, una ayuda para salir de la miseria en la que están pasando. Ama. Esa palabra debería ser una marca distintiva de los cristianos. Debería hacer y ser en todas las partes de México que personas como este hermano cambien su perspectiva del cristianismo mexicano. Y no por darle una denominación nacional, o sea, que sea nacionalista, no. Porque territorialmente somos mexicanos y esta persona generalizaba a los mexicanos como eso porque eso vivió. Y a los cristianos como personas que cierran las puertas de sus templos para que esta clase de personas no entren a ellos. Ahorita él está viajando en Zacatecas rumbo a Ciudad Juárez para encontrarse con parte de su familia y poder
encontrar la opción para brincar al otro lado. Y oramos por él, oramos mi hermano Alex, tu servidor, para que el Señor lo cuide, lo guíe, pero quieras o no, te sigue dejando en la mente San Pablo, hermanos, ¿qué más podemos hacer por estas personas? ¿Habría una opción para que podamos hacer el Evangelio, predicarlo? Claro que sí, como primer punto. Orar por ellos, claro que sí. Pero este hermano me dijo, o sea, de esta iglesia que me corrieron, me dijeron, sí, voy a orar por ti, que te vaya bien. Y llevaba 2 días, 3 días sin comer. Entonces, gracias por la oración, pero ¿de qué sirve esa oración si tal vez estaba en tus posibilidades darme algo de comer o un trabajo para tener algo de dinero y comprar algo, y lo que decidiste hacer es mejor nada? Entonces, en esta conclusión tendríamos que pensar, conozco este perfecto amor de Dios, conozco y he sido beneficiado de ese amor de Dios que borra cualquier temor dentro de mi corazón, pero ese amor de Dios es reflejado a través de lo que yo vivo y hago. Ahí está la clave. Yo no sé si lo haces o no, hermano. Y eso a mí no me importa en ese aspecto. Me importa que crezcas en el Señor, pero tampoco tengo la capacidad para obligarte a hacer cosas que no estás convencido de hacer. Porque el convencimiento que habita en ti y en mí se llama Espíritu Santo. Él es la clave que puede lograr que nosotros podamos atender a este tipo de personas y dar ese fruto de amor a Dios, porque amamos también a nuestros hermanos. Dios siempre nos pone en nuestras manos a hermanos que podemos ayudar. El punto es, ya lo hice, gloria a Dios. No lo hice, ¿qué hay en mi corazón que me limita la capacidad y la bendición también de ayudar a estas personas en necesidad? Que el Señor nos ayude a meditar, que el Espíritu nos ayude a entender y que vivamos para toda nuestra vida siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor sea con ustedes, hermanos. Muchas gracias por escucharlo y vamos a hacer una oración. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos por todo lo que tú haces, Señor, y por todo lo que tú harás para con tu iglesia. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano. Aceptamos nuestra condición, Señor, y deseamos crecer más a tu estatura, Señor, para sentir tu amor, ese amor que borra cualquier terror y temor en nuestros corazones, pero también ese mismo amor que nos enseñará a vivir para las personas en necesidad. Porque en ti confiamos, oramos y seguimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor sea con ustedes, hermanos.